Muy buenos días, amada iglesia, bienvenidos a la casa de nuestro Padre Celestial. Qué maravilloso es poder estar en la presencia de nuestro Dios después de haber tenido una semana maravillosa, bendecida. Sabemos que en este tiempo fue un tiempo muy maravilloso de compartir en familia, de reflexión, que tal vez tuvimos que reflexionar sobre muchas cosas en nuestras vidas al saber que se celebraba una fecha muy importante, muy especial, que no debería ser una semana exactamente, sino todos los días de nuestra vida. Recordar que hubo alguien que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros, que dejó todo, su trono en el cielo, su riqueza, su gloria, su benignidad, todo lo dejó en el cielo y decidió venir a nacer en un lugar muy pobre, tener una vida de sufrimiento, de escasez. Pero eso no importó. Más grande fue el amor que Él tuvo por nosotros, que tiene por nosotros, que vino a dar su vida, que vino a derramar su sangre santa y preciosa en una cruz, por pagar el precio que nos correspondía a ti y a mí. Así que en honor a ese sacrificio tan grande que nuestro Padre Celestial ha hecho por nosotros, dediquemos este tiempo maravilloso para que podamos escuchar su palabra. Tomémonos también ese tiempo para agradecerle por ese amor tan grande que nos tiene, porque a veces vivimos tan a la carrera, tan afanados, que no nos tomamos ese tiempo para decirle gracias, papá, por salvarme, gracias por morir por mí y aún gracias por despertarme. Así que vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro amado Padre Celestial y que sea su Espíritu Santo quien nos guíe. Bienvenidos mis amados hermanos, Dios los bendiga. Vamos a dar lectura de la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia, que me acompañe a Salmos capítulo 23, un salmo muy precioso, de tremenda bendición, un salmo donde nos fortalece, donde nos da esa esperanza de seguir firmes sin desmayar y siempre colocando nuestros ojos delante de nuestro Dios, sabiendo que tenemos su protección. Amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Enderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Mis amados hermanos, qué precioso salmo, qué maravilloso.
¿Cuántos de nosotros sabemos que mientras estemos con nuestro Dios, Él siempre nos dará esos pastos delicados, como dice su palabra, esa abundancia, esa provisión diariamente y la cobertura de parte de nuestro Dios? Amados hermanos, qué precioso saber que su vara y su callado, mis amados hermanos, siempre nos infundirán ese aliento, esa fortaleza para seguir adelante firmes sin desmayar. Yo le invito a que cierre sus ojos, vamos a orar a cada uno de ustedes, mis amados hermanos presentes y a través de las redes también que nos están viendo virtualmente. Vamos a orar, cierre sus ojos, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Pongamos nuestras cargas, pongamos nuestras aflicciones, pongamos nuestro corazón delante de Él para que Él sea tomándolo. Amén. Amado Padre, bendito Rey, gracias te damos en esta mañana por darnos una vez más la oportunidad de presentarnos delante de ti, Señor, dispuesto no solo a cantarte, sino para adorarte con todo nuestro corazón, con nuestra alma, sabiendo, Señor, que hoy en el Ecuador y en el mundo entero, papito amado, se celebra la Semana Santa, la Resurrección, pero hoy nosotros nos gozamos en esta mañana, Señor, sabiendo, papito amado, y entendiendo que todo lo que usted hizo por cada uno de nosotros fue lo mejor, Señor, porque aquí estamos de agradecimiento hacia ti, dándote gloria y honra, Padre. Ponemos este servicio en tus manos, Señor. Recibe, Señor, tu alabanza de tu pueblo. Danos, Señor, esa voz fuerte para cantarte y adorarte como tú eres digno de ser adorado, Señor. Nos ponemos en tus manos. Bendice a mis hermanos presentes y virtuales, a los que no pueden venir, Señor, y a los que vienen en camino, Padre. Te ponemos en tus manos, Señor, este servicio. Recibe como una ofrenda de cada uno de nosotros, nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, dueño, Rey, Salvador Jesús. Amén y amén. Vamos a cantarle al Señor, mis amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Como les decía, qué maravilloso es saber que nosotros hemos sido redimidos por gracia, por amor de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dejó un mandato, que anunciemos su gracia, su misericordia, las buenas nuevas que un día llegaron a nuestras vidas, que transformaron nuestras vidas, que nos dieron salvación. Por ende también debemos llevar ese regalo, compartir ese regalo con las personas que amamos. Y cuanto más con aquellas personas que de pronto no te caen tan bien, pero el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos y a orar por ellos. Así que, ¿cómo no llevarles ese regalo tan maravilloso, verdad? Que no nos costó nada, que a quien le costó fue a nuestro Señor Jesucristo, que incluso le costó su vida. Así que vamos a cantarle con todo nuestro corazón y a decirle que anunciaremos su gloria, su poder. Nosotros podemos abrir nuestros ojos gracias a Él y mirar las maravillas que Él ha creado. Que el cielo, la tierra cuentan su gloria y que muchas cosas son visibles en la creación de Papá. Mirámosle también y
lugar donde estabas, donde el lugar donde el Señor te puso. Déjame decirte que la humildad de nuestro Señor Jesucristo trae ese jardín a nuestro corazón. Y vamos a cantarle que queremos conocer más de nuestro Señor Jesús. Be your
cada día rendirnos delante de tu presencia, vivir una vida, Señor, de agradecimiento delante de ti, Padre. Gracias, Señor, por reinar en nuestros corazones. Gracias por reinar en nuestra familia. Gracias por reinar en nuestros hijos, nietos. Gracias por reinar en los hogares de nuestros padres. Por eso, Señor, te agradecemos de todo corazón. Gracias por reinar también, Señor, en la vida de mis hermanos, de todo el mundo, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque tu amor es tan grande, papito amado, que cubre cualquier falta que nosotros, tus hijos, hallamos delante de ti, Señor. Cualquier falta que nosotros cometamos sin darnos cuenta, tu amor, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, nos conlleva, Señor, a arrepentirnos y volvernos a ti de todo corazón, papito amado. Hoy en esta mañana, Señor, queremos pedirte de todo corazón, Padre, que nos des esa misericordia, que aunque nosotros no somos dignos de recibirlo, esa misericordia diariamente, Padre, que nos da esa fortaleza para continuar nuestra vida diaria, para continuar nuestro camino, seguir luchando diariamente, Señor. Padre, te pedimos sanidad por aquellos, Señor, que están enfermos, postrados en una cama. Te pedimos, Señor, que le des sabiduría a aquellos médicos, tus hijos, que se encuentran, Señor, en los hospitales, atendiendo, Señor, a todos sus pacientes, en cirugías. Papito amado, queremos que obres también en aquellos doctores, papito amado, en los pediatras, sobre los niños, Señor. Hay muchos niños enfermos en el Ecuador y en el mundo entero. Sabemos, Señor, que diferentes tipos de enfermedades de diversas partes, Señor, han llegado al Ecuador y al mundo entero, papito amado, causando daños en la vida de los niños. Por eso te imploramos en esta mañana, Señor, que utilices a todos sus médicos, papito amado, que sea derramado tu amor, tu misericordia, tu poder, Señor, para que sea usted utilizando sus manos y obrando, Señor, en la vida de muchos niños. También te damos gracias, Padre, por restaurar aquellos matrimonios, por restaurar, por levantar aquellos matrimonios, hogares, Señor, que están a punto, Señor, de ser destruidos por el enemigo, dejándose llevar, Señor, por artimañas, por cuentos. El enemigo siempre está ahí para querer destruir lo que usted ha unido. Por eso, Señor, queremos, papito amado, que a través de tu Hijo, Señor Jesucristo, usted, Señor, sea obrando en la vida de sus hogares, de esos niños, para que no sufran, para que no pasen esas adversidades, Señor, en consecuencia de la maldad y del pecado. Obra en la vida de ellos, obra en muchos hogares, obra en tu iglesia, Señor, obra en tu pueblo, obra en tus hijos. Padre amado, hoy queremos en esta mañana que nos hable, que nos enseñes, que nos conduzcas, Señor, a ese camino por la cual nosotros debemos seguir, ese camino de luz, de verdad, ese camino, Señor, donde tu luz resplandece y nos alumbra, Señor, para continuar paso a paso siguiendo tu pisada, Señor Jesús. En esta mañana habla a través de tus siervos, Señor, pon palabra de sabiduría, háblanos a todos nosotros para cada día perfeccionar nuestra vida, nuestra intimidad junto contigo, papito amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, dueño, Rey y Salvador Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a prepararnos con 5 cosas muy importantes: Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable y una actitud aplicable. Nosotros sabemos que en este tiempo, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, mis amados hermanos, se celebra algo muy importante. ¿Qué se celebra el día de hoy? La resurrección. La resurrección de mi Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Hoy día, muchos de los cristianos, de los hijos de Dios, en este día en especial, se rinden totalmente a nuestro Dios. Y como dijo mi esposa al principio, mis amados hermanos, todos los días, mis amados hermanos, debemos rendirnos hacia Él.
Todos los días debemos reconocer que Él es nuestro Salvador. Todos los días debemos reconocer, mis amados hermanos, que Él es nuestro Redentor. Amén. Amén. Y hoy, guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, vamos a continuar con esta serie de mensajes que estamos viendo durante este año 2026. Guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, hoy vamos a ver Misión y Visión, parte número 12. Y guiado por el Espíritu Santo de mi Dios tiene por título: Parece, pero no es. Parece, pero no es. ¡Wow! ¡Qué título! ¿Saben, mis amados hermanos, que cuando el Señor nos comparte esta enseñanza, parece, pero no es, muchos de nosotros, los cristianos, inmediatamente hacemos un pare y empezamos a evaluarnos? ¿Cómo así? ¿Cómo así un título? ¿Cómo así una enseñanza? Parece, pero no es. Hoy vamos a estudiar la vida de un discípulo, de un apóstol más, que caminó con Jesús, que por ende, en el Ecuador y el mundo entero, en este momento, muchos lo recuerdan como un personaje malo, muchos lo recuerdan como un traidor, muchos lo recuerdan, amados hermanos, como alguien que vendió a mi Señor Jesucristo. Y a veces nosotros, cuando escuchamos la vida de Judas, a veces, mis amados hermanos, nosotros no nos evaluamos nosotros, sino que simplemente vemos lo que Él hizo. Por eso, mis amados hermanos, hoy vamos a aprender sobre la vida de Judas. Es muy poco lo que nosotros sabemos acerca de Judas, mis amados hermanos. La Biblia no menciona cómo Dios lo llamó o cómo Él llegó a ser apóstol de Jesús. Solo sabemos que era conocido como Iscariote, un hombre de la ciudad de la tribu de Judá. Y eso se encuentra en el libro, mis amados hermanos, de Josué. Quiero que me acompañe a Josué para poder iniciar esta enseñanza. Josué capítulo 15, versículo 25. De esta ciudad, de esta descendencia, era Judas Iscariote. No era un apellido, era de una ciudad, era de una tribu, de la tribu de Judá. Y si esto fue así, mis amados hermanos, posiblemente él fue el único apóstol, el único discípulo de Jesús que no era de Galilea. ¿Qué dice Josué capítulo 15, versículo 25? Azor. Amén. Azor, Adata, y ahí está la ciudad. Keriot. Erón, que es Azor. Ahí está la ciudad de donde salió el apóstol Judas. Como le decía, mis amados hermanos, no sabemos, la Biblia no nos cuenta en sí cuál fue el momento preciso cuando él se unió a Jesús como discípulo. Ni tampoco sabemos en sí ciertas o cuáles fueron las razones específicas por las que él se unió. Pero nosotros sí sabemos cuál era el propósito de mi Señor Jesucristo al llamarle para que sea uno más de sus apóstoles. Así como nosotros, Judas también había escuchado las enseñanzas de Jesús. También Judas había vivido, mis amados hermanos, o había visto los milagros, e incluso él había visto el poder de Dios saliendo, amados hermanos, para sanar, para curar, para levantar. Él había visto muchos milagros. Incluso Dios, el mismo Señor Jesucristo, le había dicho a Judas que él ya estaba capacitado para poder predicar el Evangelio de Dios. Amén. Ahora, a pesar, mis amados hermanos, de que él había escuchado todas las enseñanzas, a pesar de que él había también predicado el Evangelio del Reino de Dios, a pesar de estos grandes privilegios que estuvo este personaje, Judas, mis amados hermanos, había algo en su vida. Él era discípulo de Jesús. Él había sido escogido como apóstol, pero había algo en su vida que aún no había ocurrido. ¿Sabe cuál era, mis amados hermanos? Él aún no se había rendido a Jesús.
él en total no se había convertido a Jesús de todo corazón. Por eso, mis amados hermanos, la Biblia a nosotros nos advierte y nos dice a nosotros, mis amados hermanos, nos advierte frecuentemente que va a haber, ¿qué dice? Falsos profetas, falsos apóstoles y creyentes dentro del ámbito cristiano. La Biblia nos advierte a todo, a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, y nos da esa advertencia. Esto también nos da a entender, mis amados hermanos, que Dios había llamado, que Dios había escogido, pero en sí el corazón de Judas aún no se había rendido al Señor. Y eso pasa en el Ecuador y en el mundo entero con muchos cristianos. Hay muchos que predicamos, hay muchos que enseñamos, hay muchos que hablamos, hay muchos que oran por hacer milagros, pero su corazón está lejos de Dios. Por eso vamos a aprender en esta mañana con la bendición del Papito Dios. Tomemos nota, nuestra responsabilidad consiste en identificarlos a través de sus frutos. ¿Cómo nosotros podemos identificar un verdadero discípulo? ¿Cómo nosotros podemos identificar un verdadero cristiano? Nuestra responsabilidad consiste en identificarlo a través de sus frutos, no a través de sus palabras. Porque es bonito escuchar. Uno va en el bus, uno pasa por diferentes lugares, uno escucha que allá hablan del Evangelio de Jesús, otros se suben a los buses, otros en los parques, y qué bonito que hablan, ¿no? Qué precioso, y uno dice, wow, qué hermoso cómo habla de Jesús. Y la palabra de Dios nos enseña a través de la historia de Judas, es que nosotros tenemos que aprender algo, mis amados hermanos. Las personas no se conocen por sus acciones y su comportamiento, mis amados hermanos. ¿Sabe cómo? Yo quiero que me acompañes a la palabra de Dios. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 7 y lo vamos a dar lectura, mis amados hermanos, del 15 al 23. Mateo capítulo 7, del versículo 15 hasta el 23. ¿Amén? ¿Tenemos? Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dijo mi Señor Jesucristo? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Hermanos, cuando mi Señor Jesucristo estaba dando esta enseñanza, esta parábola, ahí estaba Judas. Él estaba sentado con los 12 discípulos. Él estaba sentado con la multitud. Y mi Señor Jesucristo, amados hermanos, dice que a las personas se le conoce ¿por qué? Por sus acciones y su comportamiento. Y aquí le dan la advertencia. Yo me imagino a Judas escuchando esto, ¿no? Judas sentado ahí. Y viene mi Señor Jesucristo y dice, guardado de los falsos profetas, que vienen a nosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahí estaba Judas. Judas seguía a Jesús. Judas era discípulo, pero aún en sí su corazón no se había convertido a Dios. Y la enseñanza de Jesús era para que Judas pueda entender esta parte. Oiga, el versículo 16 dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos,
Pero el árbol malo da frutos malos. Oiga, y ahí estaba Judas sentado. Oiga, yo me imagino a Judas ahí sentado. Su corazón siendo removido por todas las cosas que era, por lo que aún no se había convertido, y caminaba y estaba con el maestro. Muchos no entendemos la vida de Judas, solo conocemos esa parte cuando Judas viene y lo entrega al maestro y viene con los soldados, y la historia dice que Judas lo entregó por 30 monedas. Y de ahí dice la palabra de Dios que él vino arrepentido y quiso devolver, y los fariseos no lo recibieron, y Judas salió y se ahorcó y murió, y se acabó la historia de Judas. La historia de Judas, amados hermanos, es para que nosotros podamos entender que muchas de las veces actuamos como él sin darnos cuenta. Tenemos muchos años siguiendo a Cristo, pero aún muchos no nos hemos convertido. Por eso mi Señor Jesucristo le seguía enseñando a los discípulos, y ahí estaba Judas y le dice: no puede el buen árbol dar frutos malos, ni el malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué le dice? Es cortado y echado, ¿a dónde? Al fuego. Pero a mí me impacta el versículo 21, mis amados hermanos, cuando el Señor le dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre. Ahí estaba Judas. Judas ya había profetizado. Judas ya enseñaba la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a conocer en la historia de Judas, que si usted analiza la vida de Judas, oiga, era espectacular. ¿Qué hacía al lado del maestro? ¿Cómo se preocupaba? Pero aquí pasa algo, mis amados hermanos. Mi Señor lo vuelve a recordar y le dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Cuál será la respuesta de mi Dios? Entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y ahí estaba Judas. Aprendamos un poco más y profundicemos. Esta enseñanza que estaba dando mi Señor Jesús hacia los discípulos, entre ellos se encontraba el personaje que vamos a ver. Él sabía que mi Señor Jesucristo le había descubierto, que él estaba camuflado, mis amados hermanos. Mi Señor Jesucristo ya se había dado cuenta que Judas era un ladrón y que estaba robando los recursos ¿de quién? Del Padre. Que estaba robando los recursos que tenía el grupo, todo lo que se recibía, mis amados hermanos. Y a él se le había encargado la administración. Pero era tan pila y tan astuto que de pronto los otros discípulos o la multitud que seguía a Jesús no se daba cuenta que Judas por ahí se hacía sus cositas guardadas. Pero ¿a quién no podemos mentirle? Es a Dios. Por eso mi Señor le confronta esta parte. Amados hermanos, lo sorprendente es que después de haber pasado tanto tiempo con Jesús, todavía él seguía cerrando su corazón. Aunque Jesús ya le había dado evidencia clara de su comportamiento, él no se convertía a Cristo. ¿Qué pasaba, mis amados hermanos? Sigamos. Pero aún es más de extrañar que continuara unido al grupo de los apóstoles durante tanto tiempo, fingir siendo lo que no era. Ahí está el título de esta mañana. Parece, pero no es. Repito, pero aún es más de extrañar que continuara unido al grupo de apóstoles durante tanto tiempo, fingiendo ser lo que no era. ¡Wow! ¡Qué astucia tenía! Y para el colmo, mis amados hermanos, robando las pertenencias que le pertenecían a mi Señor Jesucristo. Hermanos, sin duda, los efectos
de la caída del hombre son mucho más profundos y permanecen de lo que muchas veces nosotros creemos. Y Dios nos advierte: ten cuidado como Judas. Ponga atención a las enseñanzas de Jesús. Mantente alerta y vigilante. Eso le decía mi Señor Jesucristo a Judas. Judas, ten cuidado de lo que estás haciendo. Y por eso le decía, mis amados hermanos, así todo buen árbol da buenos frutos. Pero Judas le decía: cuidado. Puedes mentir a todo mundo, puedes engañar, pero ante mis ojos yo lo veo. Hermanos, robar al mundo, muchas personas lo hacen, pero robar a Dios es lo más difícil. Y pensamos que Dios no se da cuenta. Pensamos o creemos, mis amados hermanos, que administrar los recursos de Dios es algo sencillo y decir: no, esto tranquilo, no pasa nada. Pero es delicado. Pero vamos a ver cuál fue la estrategia de Judas. ¿Cómo pudo engañar a los discípulos? ¿Cómo pudo engañar a la multitud sin que se den cuenta? Mis amados hermanos, Judas representa actualmente a muchos cristianos. Yo sé que a muchos les va a doler, pero es la verdad. Judas representa a muchos cristianos políticos. Judas, mis amados hermanos, él estaba en contra del poder, él estaba en contra, amados hermanos, de Pilato, él estaba en contra de todos los poderes romanos. Era un líder político. Él esperaba al Mesías. Él esperaba al Mesías revolucionario, con poder, con un ejército, para destruir a todos. Él no estaba de acuerdo con pagar los impuestos. Y él hacía sus cosas chuequitas por ahí para no pagar los impuestos. ¿A dónde voy, mis amados hermanos? A esto que vamos a aprender en esta mañana. Había aprendido a moldear su lengua para parecer piadoso. Había aprendido a moldear su lengua para parecer piadoso. Usaba palabras, podemos decir, persuasivas para ocultar lo que realmente él era. Pero finalmente todos descubrieron sus verdaderas intenciones. Amén. Hablaba tan bonito, hablaba tan precioso. Sabía ocultar su mirada, su manera de hablar, su manera de actuar, pero delante de Dios él no podía hacer eso. Hermanos, dice la palabra de Dios, podía criticar la devoción generosa de María y justificarse haciendo notar su gran preocupación por los pobres. Podría criticar la devoción generosa de María y justificarse haciendo notar su gran preocupación por los pobres. Oiga, en la palabra de Dios ya le vamos a dar lectura, mis amados hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 3 al 6. Cualquiera que le ve esto a Judas dice: wow. Juan capítulo 12, el versículo 3 hasta el versículo 6 dice: entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con su cabello, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido
por 300 denarios y dando a los pobres? Paremos un ratito ahí. Imagínense. ¿Qué se imaginan de Judas usted? ¿Qué se le viene a la mente? Escuchando, si nosotros hubiéramos estado ahí presentes y escuchamos a Judas, miren, era una persona astuta, ambicioso, sabía de recursos, sabía cómo. Inmediatamente, miren, que la palabra dice que María regó el perfume hacia los pies de Jesús. Inmediatamente brinca Judas Iscariote y dice, esto pudo haber sido vendido ¿por cuántos? ¿Qué dice? 300. O sea, su cálculo era tan rápido. O sea, lo que le quiso tirar una indirecta a mi Señor Jesucristo es decir, maestro, eran 300 denarios. Estamos hablando de $300,000. ¿Cuánta gente pobre, Señor? Vea. Él quiso mostrar a Jesús su generosidad. Él quiso mostrar a Jesús que Él era preocupado por los pobres. Pero ¿qué pasó, mis amados hermanos? Cuando en realidad lo que Judas buscaba es una nueva oportunidad para robar la bolsa común, para robar los recursos de mi Dios. Judas intentaba embellecer su pecado con un pretexto creíble y adaptaba su fraseología para ocultar su pecado. Así era Judas. Y eso pasa en el ámbito cristiano, mis amados hermanos. En mucha vida de muchos cristianos está sucediendo esto. Usan palabras o frases como Judas, mis amados hermanos, fraseología para ocultar su pecado. Ay, que estoy preocupado por los pobres, estoy preocupado por esto, estoy preocupado por hacer la obra, estoy preocupado por las donaciones, estoy preocupado por todo, pero su vida es lejos de Dios. Amén. Eso era Judas. Y eso estamos aprendiendo. Hermanos, una de las partes que nosotros también tenemos que entender acerca de la vida de Judas es que es algo que no se puede, amados hermanos, creer entre nosotros, que después de haber visto muchas cosas maravillosas, que a pesar que él sabía que con Jesús no iba a tener necesidad de absolutamente nada, que lo iba a tener todo, su ambición, su avaricia aún seguía, y eso identifica a muchos cristianos que dicen, yo doy mi diezmo, mi ofrenda a Dios para que Dios me multiplique. No dan por amor, sino porque tienen esa avaricia, esa codicia de que Dios me va a dar más. Ahí está Judas. Y Judas dijo, Señor, eran 300 denarios. Y por eso, amados hermanos, el versículo 5, ¿qué dice? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dados a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era, ¿qué dice? Ladrón. Y teniendo la bolsa, ¿qué dice? Sustraía de lo que se echaban en ella. Ay, 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 hermanos, qué duro, qué difícil. Tremenda la enseñanza, ¿no? ¿A dónde cómo Dios nos confronta a nosotros? Porque a veces nosotros le robamos a Dios sin darnos cuenta, mis amados hermanos. Nuestra avaricia, nuestra codicia. Y decimos, solo Judas, ahorita el malo, en Semana Santa, ¿quién es el malo? Judas, Judas es el malo. Judas lo entregó, Judas lo vendió. Y así como lo vendió Judas, muchos cristianos venden a Jesús. No solo en este tiempo, mis amados hermanos. ¿Sabe que Judas sí tenía conocimiento de Dios? ¿Sabe que Judas, aparte de tener, amados hermanos, su maña y su manera de robar y su codicia, su ambición, Judas esperaba al Mesías,
La palabra de Dios no dice cuándo Jesús lo llamó ni cómo se unió, pero Judas esperaba al Mesías. ¿Sabe por qué? Porque si no, no se hubiera acercado a Jesús. Porque si no, no hubiera sido parte de los 12 apóstoles. ¿Y quién esperaba Judas? Judas esperaba, amados hermanos, al Rey, al duro, al Salvador del mundo, pero no como él esperaba. Judas estaba en contra de todos los políticos, en contra de todos los que robaban, pero él también robaba. Y ese es el problema del día de hoy de muchas personas que le encanta la política. ¿Cómo roba ese presidente? ¿Cómo roban los de la asamblea? Y también está metido en la política, y también ¿qué hacen? También roban. Ahí están Judas. Y muchos son cristianos, hermanos. Lastimosamente es así. Critican a los otros, pero ellos están, así era Judas. Y Judas quería que venga el Mesías y haga justicia. Y como no hizo justicia, o sea, para Judas fue sorprendente cuando él llegó a ser parte de los 12 apóstoles. Y él sabía que él era el Mesías, el Rey de los judíos, el Salvador del mundo. Y cuando él forma parte de los 12, para él fue tan feliz y dijo: ahora sí, este es el Rey. Este es el todo. Ella había visto salir el poder de Jesús, levantar muertos, sanar enfermos. Pero para Judas fue contradictorio cuando Jesús dijo: ama a tus enemigos. Y Judas dice: ¿cómo así? Si los fariseos, si todo el pueblo romano nos odia, nos persigue, roban, son ladrones, ¿cómo me vas a decir que yo ame a Jesús? Perdón, a ellos, a mis enemigos. No solo era la misión. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Miren, mis amados hermanos. Pero lo cierto es que era un hombre dominado por la codicia y el amor al dinero. Pero lo cierto era que era un hombre dominado por la codicia y amor al dinero. Esa era la verdadera pasión que dominaba su alma. Esa era la verdadera pasión que tenía Judas, que dominaba su alma. Todo lo demás era mentira. Le gustaba demasiado el dinero, mis amados hermanos. Y estaba buscando la estrategia más fácil de conseguirlo. Más fácil de conseguirlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo busco? Ya he robado por aquí, ya me he sacado por aquí, ya me está descubriendo. Y este no es el Dios, este no es el Mesías que yo esperaba. Este no es el Mesías revolucionario, como muchos cristianos, políticos revolucionarios. ¿En qué momento va a coger a Faraón y a todo, a Herodes y a todos los romanos? ¿En qué momento Jesús se va a sacar su poder y va a acabar a todos? Y sorpresa que viene el maestro y dice: uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a entregar, pero tiene que cumplirse lo que está escrito, que tenía que ser crucificado y al tercer día resucitar. Y Judas dijo esto: ese es el Mesías. Ahí vamos a ver la revolución de Judas, ¿no? Y la ambición y la codicia. ¿Cómo así? Y Judas dijo: a ver, como se hacía parecer y como él usaba estrategias, como lo vimos al principio, mis amados hermanos, que él usaba palabras persuasivas, ¿sí? Que también él usaba, ¿qué dice la palabra de Dios que lo vimos hace rato? Él usaba estas partes para que nadie se dé cuenta, y entonces dijo: a ver, si Jesús ya sacó el poder para sanar a muchos, ¿qué pasa si yo le entrego? Ahí de pronto voy a ver a Jesús sacando todo su poder y destruyendo a todos los soldados. Y van a decir: gracias a Judas vimos el poder de Dios. Su estrategia. Y al mismo tiempo yo, ¿qué dice? Cojo las 30 monedas y él se convierte en el rey de los judíos y toma el reino sobre la tierra y todos se van a rendir a él
y todos van a decir gracias a Judas. Pero nadie se va a dar cuenta del dinero que yo me metí a través de ¿quién? De Jesús. Y así actuamos muchos cristianos en la actualidad. Utilizamos el nombre de Dios para llenar ¿qué? Los bolsillos, mis amados hermanos. Hermanos, y buscó la forma más fácil de conseguirlo. Sin ningún tipo de escrúpulos, no dudó ni siquiera en robar al mismo Señor y a sus compañeros de apostolado. Sin ningún tipo de escrúpulos, no dudó ni siquiera en robar al mismo Señor y a sus compañeros del apostolado. Y ese amor por el dinero se había vuelto él tan egoísta. Ese egoísmo por el dinero, mis amados hermanos, lo hacía él tan indiferente a las necesidades de los demás. Pero lo que aún era peor es que había endurecido de tal manera su corazón que se había vuelto insensible al amor del cual estaba rodeado. Eso era Judas. Hasta el punto que llegó a su devoción por el dinero y su endurecimiento, mis amados hermanos, de no rendirse a Jesús, sino de robar finalmente y obtener todo lo que él quería. Y la palabra de Dios, amados hermanos, dice que las 30 monedas que vendió Judas no era una riqueza, mis amados hermanos. No era riqueza en ese tiempo. Era algo insignificante. Pero cuando una persona se convierte tan ambiciosa al dinero, robar $1, robar es robar. Amén. Yo no soy como esos políticos que roban $5,000, pero yo robo $5. ¿Sí me entienden? O sea, yo no soy como esos asambleístas que roban tanto, pero envuelto entre gas parroquial y tantas cosas, por ahí hay algo escondidito. Nadie se da cuenta. Por ahí lo tapiñamos entre facturas. Pero Dios lo sabe todo. Amados, tampoco dudó en entregar al Señor por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. Tampoco dudó en entregar al Señor por 30 monedas de plata. En el libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo del 14 hasta el 16. Miren lo que dice, mis amados hermanos. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Ahí está la ambición. ¿Sí se da cuenta, no? ¿Sí se da cuenta que su corazón no había sido transformado? Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Miren la visión al dinero, mis amados hermanos. Por eso vuelvo y repito esta parte. Yo quiero que usted entienda. Era tan estratégico que Judas había escuchado que Jesús iba a acabar, amados hermanos, con todo para tener su reino, porque decía: y venga tu reino. Judas decía: ¿y cuándo vendrá el reino de Dios? Yo lo vendo, se cumplen las escrituras, Él resucita, como Él mismo lo dijo, Él va a resucitar y se convertirá en el rey. Pero miren la visión tan clara de Judas cuando dice: amados hermanos, ¿qué me queréis dar?
O sea, vender a Jesús, ¿por qué me queréis? Ni siquiera Él puso un precio. ¿Qué me queréis dar? Y por eso nosotros vemos, mis amados hermanos, hemos visto en la película, hemos visto en la palabra de Dios, que en esta Semana Santa, cuando mi Señor Jesús sale de orar del huerto de Getsemaní y encuentra a los discípulos dormidos, le dice: levantaos, no podéis velar ni siquiera un momento conmigo. Y mi Señor Jesucristo vuelve nuevamente a seguir orando, y al amanecer le dice a los discípulos que se levanten, y cuando se levantan, ven que viene Judas. Y mi Señor Jesucristo le dice a Judas: tanto tiempo estuviste conmigo y vienes a mí como un ladrón. Hermanos, y desde entonces, ¿qué dice? Buscaba la oportunidad para entregarlo. Ahí era la oportunidad. No estaban todos los discípulos. Ahí estaba Pedro, ¿no? Pedrito, ¿se acuerdan que le voló la oreja a Marco? Violento. Y para Judas fue sorprendente que en el momento que le arrestan a Jesús, que le vuelan la oreja a Marco, mi Señor Jesucristo le dice: ¡hey, quietos todos! Y pum, le sana a Marco. Y el Señor se deja arrestar y Judas dijo: y lo que yo pensaba, y lo que yo planeaba, y lo que yo me imaginé, que iba a mandar con su poder a todo el mundo y se iba a convertir en el rey de los judíos, no pasó. Se decepcionó tanto. Y eso pasa en la vida de muchos cristianos en la actualidad, cuando no reciben una sanidad, cuando no ven el poder de Dios a su manera, terminan decepcionándose y terminan yéndose al mundo, que es el ejemplo de Judas al ahorcamiento. Ya lo advirtió el apóstol Pablo, mis amados hermanos. Ya lo advirtió el apóstol Pablo. Hermanos, el amor al dinero es terrible. Nos venda los ojos, nos venda los oídos, permitiendo, amados hermanos, que uno ya no tenga conciencia. El amor al dinero, amados hermanos, nos aleja de la amistad y nos aleja de la comunión y nos aleja de la salvación de Cristo Jesús. Porque eso es lo que pasó con Judas. Él tenía la salvación, mis amados hermanos. Él tenía la comunión con Dios. Él tenía esa intimidad con Dios. Pero la ambición al dinero lo hizo alejarse de todos los privilegios que él tenía. Y eso nos pasa a nosotros. La ambición nos hace alejar de lo más precioso y lo más hermoso, de la intimidad y la comunión con Dios. Y de la salvación, mis amados hermanos. Por eso la palabra de Dios recuerda que nos enseña y nos dice que el dinero es raíz de todos los males. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10, miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿A quién se refería el apóstol Pablo? A Judas, mis hermanos. A Judas. Lo tenía todo, estaba bien. Solo tenía que entender y aceptar que su corazón fuera transformado. Y Pablo lo dice aquí en la palabra de Dios, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¡Wow! Es difícil de aceptar. Antes de avanzar, mis amados hermanos, detengámonos un poquito y consideremos varias cosas del caso de Judas. ¿Qué nos advierte a nosotros la palabra de Dios a través de la enseñanza de Judas? ¿Qué nos advierte? ¿Qué hemos entendido hasta el momento? Vamos a analizar ahora ya no la vida de Judas, sino cómo nosotros podemos aprender. Número 1,
la tentación de encubrir nuestra carnalidad con bonitas frases espirituales. Ay, 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 hermanos. La tentación de encubrir nuestra carnalidad con bonitas frases espirituales. Así fue Judas. ¿Será que esto nos está pasando a nosotros? ¿Será que esto está sucediendo? ¿Será que muchos son fieles? ¿A qué? ¿A la iglesia? ¿A congregarse? ¿Con sus diezmos? ¿Será que estamos tapiñando todo eso con nuestra carnalidad? Como lo hizo Judas. Judas era buen administrador, rendía cuentas, se choreaba por ahí, nadie se daba cuenta. Excelente. Preocupado por los pobres, preocupado por hacer la obra de Dios. Con todo eso podemos alimentar a todo mundo. ¿Así era Judas o no era Judas? ¿Será que eso está pasando? Número 2. Nos muestra que el afecto por lo material endurece y hasta llega a quitar los sentidos espirituales, de tal modo que nos volvemos egoístas, insolidarios y malvadamente mundanos. 2. Nos muestra que el afecto por lo material endurece y hasta llega a quitar los sentidos espirituales, de tal modo que nos volvemos egoístas, insolidarios y malvadamente mundanos. Wow. Una de las cosas que a nosotros nos llama la atención, mis amados hermanos, es que el Señor le hiciera tesorero del grupo y le entregara la bolsa si era ladrón. ¿Sí me entiende esto, mi hermano? Y nosotros nos preguntamos, si Jesús lo sabe todo, ¿por qué le entregó? Si sabía que aún él no era transformado, si aún él seguía con sus mañas, ¿por qué le entregó la bolsa de los recursos para que él administrara? Si al fin y al cabo Judas tenía problemas, ¿por qué ponerlo en contacto de una forma con algo que producía ser su tentación? ¿Por qué no puso a otra persona a cargo de los recursos? ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Porque nos muestra que el afecto por lo material, ¿qué dice? Endurece. Y nos llega a quitar, ¿qué dice? Los sentidos espirituales. De tal modo que nos volvemos egoístas, insolidarios y malvadamente mundanos. El Señor no escogió a ladrones para ser apóstoles, ni tampoco para ocuparse de sus finanzas. El Señor no escogió a ladrones para ser apóstoles, ni tampoco para ocuparse de sus finanzas. Debemos suponer, mis amados hermanos, que cuando él llegó a ser uno de los apóstoles, ahora que nosotros vimos la historia de Judas, cómo él tapiñaba su pecado, él de pronto se volvió una persona, se presentó delante del Señor como ¿quién? Como una persona honrada. Así se presentó delante de Dios, como una persona honrada, como una persona preocupada. Hermanos, yo me imagino a Judas contando la bolsa, contando los recursos ahí y diciendo: Señor, tenemos 200 denarios. ¿Qué compramos con esto? ¿Cómo vamos a alimentar a los pobres? Señor, por acá recibimos 50 denarios. ¿Qué hacemos con los 50 denarios, Señor? ¿Qué obra podemos hacer para tu reino? Así era Judas. Recuerden que en una iglesia pequeña se recogen pocos recursos, en iglesias grandes se recogen
Miles. En iglesias enormes se recoge cientos y cientos de miles de dólares. Hay iglesias que recogen millones de dólares. ¿Sí me está entendiendo? Ahí está todo eso. ¿Qué está pasando en la vida del cristiano, mis hermanos? ¿Qué está sucediendo? Lo material endurece, amados hermanos, y nos quita el sentido de adorar a Dios. Cuando Judas empezó a ver plata que caía por aquí. Por eso, recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, que él había aprendido, ¿a qué dice la palabra de Dios? A vivir con lo que Dios le había dado. Había tiempo de necesidad, tiempo de abundancia. Pero también el libro de los Hechos habla, mis amados hermanos, que en aquel entonces no había necesidad en el pueblo de Dios. Era porque había recursos sobreabundantes. En el tiempo de Pablo, imagínense en el tiempo de Jesús. Personas que eran sanadas. Personas que dicen, mis amados hermanos, que habían gastado todos sus recursos para ser sanados, pero tenían tierras. Que cuando fueron sanados por Jesús, la Biblia no lo menciona, pero hay muchas personas que son agradecidas de haber vendido su propiedad y todo y puesto al pie de Cristo Jesús. Así pudo haber sido, mis amados hermanos. Entonces ya no eran 20 denarios, era mucho más. Y ahí Judas empezó a hacer su trabajo. Miren lo que dice, mis amados hermanos, en Juan, capítulo 12, versículos 3 y 6. Aquí nosotros vamos a darnos cuenta algo. Se presentaba como una persona honrada. Ya le dimos lectura, mis amados hermanos, en Juan capítulo 12, versículos 3 y 6. Pero aquí, ¿qué podemos apreciar? Rápidamente él calculó el precio de aquel perfume mientras se estaba derramando. Pero aquí vemos que él quiere ser una persona honrada. Sigamos. Aquí aprendemos esto. Si se tiene un don, pero no hay vida espiritual, esto puede resultar a la ruina de la propia persona. Judas tenía un don. Si se tiene un don, pero no hay vida espiritual, esto puede resultar en la ruina de la propia persona. Y en muchas iglesias hay muchos cristianos que tienen dones, pero no son buenos administradores de sus dones, mis amados hermanos. Porque se dejan llevar más de los dones que de la vida espiritual. Y cuando uno se le aleja de la vida espiritual, la persona se arruina por sí sola. Miren lo que pasó con Judas. Él tenía un don. Sabía administrar, sabía llevar los recursos. Sabía cómo hacer sus cositas escondidas. ¿Pero a dónde lo llevó eso? A una muerte espiritual. ¿A dónde lo llevó eso, mis amados hermanos? Y esto es una reflexión para nosotros como hijos de Dios. ¿Con cuánta frecuencia somos tentados en el ámbito de aquello en lo que por naturaleza somos idóneos? ¿Somos tentados o no somos tentados con los recursos? ¿Somos tentados, mis amados hermanos, con frecuencia en el ámbito de ese don que hemos recibido? Sí, mis amados hermanos, hemos sido tentados. A veces pensamos que ese es el don. Unos tienen don de evangelizar, otros tienen don de predicar. Y hemos sido tentados. ¿Cuántas veces, hermanos, yo he sido tentado? Pastor, venga para acá, pastor, le pagamos 800, 900, $1000. Venga, pastor. Y a veces uno dice, no, es la obra de Dios. Es el don que me ha dado para predicar. Pero ahí también entra Judas. ¿Se me entiende? Porque de pronto ese salario me puede conllevar ¿a qué? A una muerte espiritual. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.
Miren mis hermanos, un hombre puede ser un excelente predicador, pero cuando viene la tentación, ese hombre se vuelve un increíble. ¿Sí me entienden? Ya no puede vivir cómodamente, sencillamente, sino que como ahora hay full recursos, ahora sí me doy la mejor vida. Y tenemos que tener cuidado de eso, porque los recursos que Dios da para la iglesia y para su pueblo deben ser para su pueblo. Automáticamente nos alejamos de Dios. Y eso puede llevarnos, amados hermanos, a convertirnos en personas vanidosas y personas presumidas. Amén. Cuidémonos de eso. Sigamos. Finalmente, la única forma de librarse de la tentación es manteniendo una relación personal y viva con el Señor. Finalmente, la única forma de librarse de la tentación es manteniendo una relación personal y viva con el Señor. Solo con Él, solo estando con mi Jesús, solo teniendo una relación con Él, nosotros, mis amados hermanos, podemos ser libres de la tendencia natural del pecado, de la debilidad. A Judas le encantaba el dinero. No solo la tentación del dinero, hay la tentación de muchas cosas. La avaricia, la codicia, del pecado, del adulterio y de tantas cosas. Solo, amados hermanos, con Jesús, Él puede librarnos. Pero lo que podemos aprender de Judas es esto, mis amados hermanos. En cuanto a la bolsa que Judas administraba, nos sirve para ver cómo se mantenía Jesús y sus discípulos. Habla de esto que Judas era administrador. Nos sirve para entender que eso eran los recursos, cómo Jesús y sus discípulos se mantenían y sobrevivían para poder hacer la obra del reino de Dios. Así se guardaban las donaciones que el maestro recibía de personas piadosas que la apoyaban económicamente. Así se guardaban las donaciones que el maestro recibía de personas piadosas que le apoyaban económicamente. A Jesús le apoyaban económicamente, mis amados hermanos. No crean que no. Lucas capítulo 8, versículo 3, miren lo que dice, mis amados hermanos. Y esto es bíblico. Lucas capítulo 8, versículo 3, ¿qué dice? Juana, mujer de Chuza, intendente de... ¡Wow! No era cualquier persona, mis amados hermanos. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas más que le servían, ¿qué dice? De sus bienes. De sus bienes. Por eso le digo, ¿cómo entró la avaricia y la codicia de Judas? Porque no eran 30 piezas, 30 denarios que él vendió. Era mucho dinero que había en la bolsa del maestro y los discípulos. Porque no eran personas de bajos recursos quienes daban sus bienes. Eran personas, miren, ¿qué dice? Juana, ¿quién era? ¿Mujer de quién? ¿Y Chuza quién era? Intendente de Herodes. Es como decir, hablemos hoy, era la esposa del alcalde. ¿Sí me está entendiendo, no? Había recursos en abundancia. Hermanos, está claro que nuestro Señor no tenía riquezas terrenales, ni tampoco sus discípulos, como lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Todo lo que recibía el Señor era ¿para qué? Para el servicio del reino de Dios. No vemos al discípulo comprándose un buen carro, comprando una carroza a caballo. No vemos a los discípulos diciendo, Señor, ya tanto tiempo caminando, 3 años contigo, ya tengo callo en los pies, Señor, comprémonos un caballito con una carroza para que el caballito nos lleve. No vemos ni a los discípulos ni a Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos dice, amados hermanos,
en 2 de Corintios. Acompáñenme, por favor. Lo que recibía Jesús era para la obra de Dios. Él no tenía riquezas terrenales. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Miren lo que dicen, mis amados hermanos. Amén. 2 de Corintios 8, 9. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza podáis enriquecer. ¡Wow! La palabra de Dios, hace ratito nosotros acabamos de leer, mis amados hermanos, en Lucas capítulo 8, versículo 3, que al Señor le daban recursos en abundancia, ¿o no? Sí. Por eso Judas era el tesorero, por eso Judas era el que administraba. Pero aquí nosotros vemos al apóstol Pablo decir, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué dice? Se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. O sea, no había necesidad absolutamente de nada. Pero Judas no solo era un ladrón, mis amados hermanos. Por último, también se descubrió que era un traidor y que iba a entregar al Señor a las autoridades religiosas de los judaísmos. Parece increíble, mis amados hermanos, que una persona que había seguido a Cristo como apóstol, como discípulo, 3 años, que había visto milagros, que había escuchado enseñanzas, que había disfrutado de la comunión, de la intimidad con Dios, llegara a tan gravedad de caer por la ambición al dinero. Y así pasa con nosotros. A veces por un buen trabajo ya no acudimos a la iglesia. A veces por un buen trabajo nos olvidamos de que tenemos una comunión con el Señor. Pastor, yo quisiera ir el domingo a la iglesia, pero usted sabe que el domingo yo trabajo, pastor. Hermanos, a veces hay tantos casos en la vida que muchos cristianos son obligados seriamente, con gravedad, a caer por lo material. Amén. ¿Saben qué, mis hermanos? A veces nosotros debemos ser sinceros delante de Dios. Porque a veces hay bendición que viene de parte de Dios y hay tentación que viene de parte del enemigo. Y cuando nosotros caemos en tentación, la gravedad es que nos alejamos de la vida espiritual. Ejemplo, mis amados hermanos, un carro nuevo, ¿cuánto se paga un carro nuevo? 300, 400. ¿Quién no tiene la oportunidad de tener un carro? Gloria a Dios. Pero si con lo que tú ganas no alcanzas a reunir ni 300 ni 250, pero la gente dice, no, tranquilo, yo lo tengo, yo trabajo duro. Eso significa que tienes que trabajar más días, más horas, más sacrificio, ahorrar económicamente, a no comer lo que a ti te gusta. Y uno dice, yo puedo hacer eso. Pero todo ese cansancio hace de que nosotros nos alejemos de la intimidad de Dios. ¿Amén? ¿Estamos claros? Sigamos para terminar. Resulta difícil saber qué pudo pasar por la mente de Judas a lo largo de todo ese tiempo para que finalmente él tomara esa decisión. ¿Qué pudo pasar? En primer lugar estaba el hecho de que, a pesar de su apariencia religiosa, él nunca se había rendido de verdad el corazón al Señor. Y sin duda la represión del Señor en ese momento, cuando salió en defensa de María, condenando su actitud mediocre, amados hermanos,
Yo me imagino ahí diciéndole, Señor, pero pudimos haberlo vendido. Yo me imagino la mirada de Jesús hacia Judas. Tú que me vas a entregar por 30 piezas de plata, ahora me vienes a decir que se pudo haber vendido por 30 denarios. No me mientas. Jesús, amados hermanos, lo tiene totalmente claro. Y por eso yo te digo, resulta difícil saber qué pudo pasar por la mente de Judas a lo largo de todo ese tiempo para que finalmente tomara esa decisión. Pongámonos de pie en esta mañana. Hay muchos cristianos que vivimos durante años y no somos sanados. Muchos vinieron a los pies de Cristo para ser sanados, porque escucharon: en esa iglesia, en ese templo se hacen milagros. En ese templo yo fui sanado, y muchos llegaron con esa oportunidad de recibir ese milagro y hasta el día de hoy han vivido con esa enfermedad durante 10 años, 20 años, 30 años y no han podido sanar. Su corazón se vuelve mediocre, su corazón se vuelve tan duro que no le interesa la necesidad de los demás, que solo está enfocado en querer recibir ese milagro. Y aquí vemos el poder de Dios. En el caso de Judas, él era responsable de sus propias decisiones. Y nosotros, como hijos de Dios, somos responsables de nuestras propias decisiones que nosotros tomemos. Nuestras decisiones nos pueden conllevar, mis amados hermanos, a disfrutar las bendiciones de Dios, como también nuestras decisiones nos pueden conllevar a un justo castigo, porque así sucedió en la vida de Judas. Dejemos a un lado y volvámonos a Dios de todo corazón. Perdónanos, Señor, en esta mañana, Padre, porque queremos ver las cosas a nuestra manera. Queremos que usted haga los milagros, los prodigios. Queremos que usted haga las cosas como nosotros pensamos o creemos, pero a veces nos equivocamos, Señor. Y esto nos enfría tanto a nosotros como tus hijos. Padre, perdónanos porque no es nuestra voluntad sino la tuya, Señor. A veces nosotros, Señor, tomamos decisiones pensando, Señor, que esto es excelente para tu reino, pero sabemos, Señor, que usted tiene la última palabra. Sabemos que usted, Señor, tiene todo bajo control. Y así como la actitud mediocre que estuvo Judas al entregarle por 30 piezas de plata, nosotros te hemos entregado, Señor, por nuestro trabajo, por nuestro negocio, por nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque a veces nos equivocamos de tal manera que cuando hemos sido descubiertos, no queremos volver. Cuando hemos sido descubiertos nuestra maldad, nuestra avaricia, nuestro corazón, lo único que queremos hacer es salir corriendo como lo hizo Judas, Señor, y perdió lo más importante, perdió lo más valioso, la salvación, la intimidad, caminar contigo, Señor, ver tu gloria cuando resucitaste y ascendiste a los cielos. Él no pudo soportar tu mirada, Señor, y nosotros, como te hemos fallado muchas de las veces, Señor, pensando y haciendo cosas, Señor, tapiñando, como se dice en palabras, nuestro pecado, Señor, delante de ti. Nos hemos endurecido, Señor, ya no oramos, ya no cantamos, ya no te adoramos, ya no te servimos. Ya no tenemos, Señor, esas ganas de seguir adelante, firme. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Papito amado, a entender que no necesitamos riquezas terrenales, que aunque esté en su ministerio con sus discípulos, recibía bienes, recibía recursos sobreabundantes. Jamás usted se enfocó en lo terrenal, sino en lo celestial, Señor. Con todo ese dinero habían alimentado multitudes. Con todo ese dinero iba, amados hermanos, mi Señor Jesús hacía su obra. Pero hay obras que no hay recursos ni dinero,
porque muchos se han alejado de Dios, porque su corazón está lejos de ti, Señor. Nosotros no queremos, papito amado, dejar de disfrutar esa comunión personal contigo, Señor. Y esto me obliga a mí en esta mañana, esta enseñanza, me obliga, Padre, a pensar muy sinceramente la gravedad de lo que está pasando en el corazón de muchos cristianos. Pero nosotros nos sentimos a paz y tranquilidad porque hacemos tu voluntad, Señor. Padre, como tú dijiste en la cruz, tus últimas palabras, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Hoy te pedimos, Señor, lo mismo, perdónanos, porque a veces no sabemos lo que nosotros hacemos, no sabemos la gravedad, cómo estamos cayendo, cómo nos estamos deteriorando, cómo nos estamos alejando, cómo se estamos muriendo, cómo se estamos perdiendo y cómo nos estamos alejando cada vez más de ti, Señor. Por eso hoy en esta mañana, Padre, perdónanos de todo corazón y vuélvenos a ti, Señor, para que ahora que somos parte de este redento, ahora que somos parte de tu reino, ahora que somos parte de tus discípulos, saquemos todas las cosas malas de nuestra vida, saquemos la codicia, saquemos el rencor, saquemos la envidia, saquemos el dolor, Señor, y nos convirtamos totalmente, verdaderamente a ser discípulos tuyos, haciendo tu voluntad, Señor. Porque lastimosamente hay muchos cristianos que tienen dones para orar, para sanar, don para alabarte, para glorificarte. Hay muchos dones, pero si solo nos dejamos llevar por los dones y nos olvidamos de lo espiritual, Señor, de esa intimidad contigo, porque eso lo pasó a Judas. Él no pudo soportarse. Él no pudo soportar, Señor, lo que Él hizo, y tampoco pudo soportar que lo que Él quería ver a ese Dios todopoderoso, revolucionario, que acabe con todo lo malo. Cuando te vio en la cruz, cuando te vio arrestado, cuando te vio que te castigaban, que te azotaban, cuando vio que te clavaban en esa cruz, Señor, tu mirada fue tan impactante hacia la vida de Judas, que Judas dijo: ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Que he caminado contigo, he comido contigo, tuve la oportunidad de que tú me abraces, tuve la oportunidad de estar a tu lado. Judas dijo: ¿qué he hecho? No soporto. La palabra tuya, Señor, dice que él salió corriendo, se ahorcó, no pudo soportar. Y esto nos da a nosotros una enseñanza grandemente, Señor, que hemos vivido contigo. 18 años, 20 años, 30 años caminando contigo, Señor, disfrutando de todas estas bendiciones. Y tenemos que reconocer delante de ti que aún seguimos fríos espiritualmente, que no hemos crecido, que nos hemos mantenido, que estamos confiados, que ya no pecamos, que no fallamos, que no nos equivocamos. Pero cuando alzamos nuestra mirada y miramos hacia ti, Señor, podemos ver en tus ojos que nos dicen: deja de ser transformado por mí, deja de ser renovado por mí, deja a un lado el pecado, deja a un lado la maldad, deja a un lado la avaricia. Pon todos tus recursos a mis servicios, para que tu obra, Señor, sea recorrido por el mundo entero. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor, porque hay tanta necesidad en el mundo, hay tanta necesidad en las calles, hay tantos padres sin trabajos, hay muchos hogares que aguantan hambre, pero nos hemos vuelto como Judas. Damos aquí por ti, mientras nosotros tengamos que comer, mientras nosotros tengamos que vestirnos, mientras nosotros tengamos un techo, no nos importa el resto.
aquellos recursos que están siendo mal administrados, en aquellos lugares, en tus casas. Trae los buenos lados, trae esos recursos, Señor. Yo sé que usted lo puede hacer, a esos buenos corazones generosos, para que puedan ellos hacer tu obra en el Ecuador y en el mundo entero, papito amado. Gracias en esta mañana, Señor, por examinarnos a través de tu palabra y volvernos a ti de todo corazón, Señor. Yo no quiero perder la salvación, Señor. Yo no quiero perder esa intimidad. Yo no quiero alejarme de ti, Señor. Yo no quiero ver tu poder y tus milagros. Yo no quiero ver todo eso de lejos. Yo quiero verlo de cerca, Señor. Pero para eso tengo que rendirme a tus pies, Señor. Y hoy me rindo totalmente a ti, Padre. Dile al Señor, Señor, hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti, Señor. Hoy te entrego todos mis recursos. Hoy te entrego mi familia, hoy te entrego mi vida, hoy te entrego mi casa, hoy te entrego mi trabajo, hoy te entrego mi negocio, hoy te entrego todo, Señor. Yo solo soy un administrador, pero no quiero ser como Judas. Yo quiero ser ese administrador para que en tu pueblo no haya necesidad, Señor. Yo quiero ser esa persona. Dile al Señor, Señor, yo quiero ser esa persona, papito amado, como aquellas mujeres que llevaban esos recursos y partían sus bienes para tu obra, Señor. Yo quiero que cuando tú me llames a tu presencia, Señor, yo no lo pueda decir, Señor, yo tuve un carro, tuve moto, tuve casa, sino poder llegar a tu presencia y poder decir, con los recursos que yo tuve, Señor, miles y cientos de personas fueron alimentados. Gastamos tanto en campaña evangelística, pero 20, 30, 40, 50 personas se convirtieron a ti, Señor. Gloria y honra sea tu nombre, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer tu obra en gran manera, Padre Celestial. Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y ahora sí, Señor, nos hemos permitido que tu palabra penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser, hasta los tuétanos, para despertar como cristianos y hacer tu obra verdaderamente como tú quieres que lo hagamos, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu enseñanza, gracias por hablarnos, gracias por exhortarnos, gracias por volvernos a ti, gracias por la oportunidad que nos das, gracias porque todos recuerdan una Semana Santa cuando sabemos que todos los días son santos delante de tu presencia y que todos los días son días de reflexión para volvernos a ti de todo corazón, Señor. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, dueño y Rey y Salvador Jesús. Amén y amén. Demos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén, mis amados hermanos. Vamos a orar con tu tiempo y ofrendas. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Amado Padre, bendito Rey, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y gracias por lo aprendido, Señor. Gracias porque ahora sí vamos a ser buenos administradores de todos los recursos que nos das. Gracias por aquellos, Señor, que siempre bendicen tu obra. Gracias por aquellos que siempre ofrendan, diezman, para que tu palabra, Señor, siempre sea resplandecida, no solo en este lugar, sino en muchos lugares. Gracias, papito amado. Vamos a darte lo que te corresponde, lo que es tuyo, de lo que tú nos das, Señor, y de la generosidad nosotros te vamos a devolver lo que a ti te pertenece. Todo esto te damos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, San Jesús.